Buenas tardes nuevamente, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. ¿Estamos bien? Qué bueno. Gloria a Dios por ello. Listos para seguir adorando a nuestro Dios y a la vez seguir aprendiendo también de su palabra, mediante la cual pues se nos abre la luz del entendimiento para que podamos entender así muchas cosas y sobre todo verdades que son realmente importantes y que también definen nuestro lugar en la eternidad. Precisamente el tema que estamos llevando a cabo, aparte de conocer lo que es el Hades, el Seol, el infierno, ya hablamos más sobre lo que era el limbo y qué otra cosa era el purgatorio, ¿no? Ya aclaramos todo eso y ahora la segunda parte vienen siendo grandes lecciones verdaderas de parte de nuestro Señor Jesucristo con respecto precisamente a el Hades, ¿no? Y el domingo pasado, si no me equivoco, estuvimos hablando en cuanto a lo que nos enseña en primer lugar en la historia del rico y Lázaro. Decíamos que es una historia, no es una parábola, porque nos relata sobre personajes reales, como lo que es el rico y como lo que es Lázaro. Ya dijimos el por qué no se nombra, por qué no se da el nombre del rico y por qué sí se da el nombre del pobre. Okay. Ya decíamos, porque solamente los que están bien con Dios, solamente los que mueren en el Señor, sus nombres son escritos en la eternidad, en la mente de Dios. Los que fallecen sin la presencia de Dios, prácticamente para Dios no existen. ¿Okay? Entonces es por eso que no vemos el nombre del rico. Solamente características de él, adjetivos de él, pero no de su persona en sí. Y también hablábamos en cuanto la primera lección que vemos es de que después de la muerte no se acaba la existencia del ser humano. Aunque muchos dicen, ¿verdad?, que se acaba la existencia, ya no hay más vida, que una vez que el ser humano muere aquí ya no hay vida en otra parte. Pero Hebreos 9:27 nos dice bien claro, está establecido, obviamente por Dios está establecido para los hombres, no que mueran una sola vez y después de esto, dice, el juicio de Dios. Y prácticamente el juicio de Dios, hermanos, se implementa en el momento en que nosotros morimos, y el juicio de Dios se va a ver, okay, se va a dar uno cuenta en el momento en que lleguemos al Hades prácticamente. Porque al morir, primeramente al morir el pobre, dice que vinieron los ángeles de Dios, hermanos, por él para llevárselo. Y el rico al morir también ya se encontraba en una llama de fuego. Entonces al ambos morir, fueron al Hades, pero a un lugar diferente. El rico, el alma del rico fue al paraíso, al lugar de descanso, mientras que el alma del rico fue al lugar de tormento, y el alma del pobre fue al paraíso, al lugar de descanso. Y es ahí en donde uno se da cuenta de que el destino en la eternidad, hermanos, lo forja uno, lo hace uno estando en vida, no estando muerto. Okay. Al llegar al Hades, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la sentencia de Dios para cada uno en lo personal.
Y es por eso que el apóstol Pablo lo decía en Romanos 2:6, el cual juzgará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces nadie va a elegir por mí. Nadie más va a elegir por mí mi propio destino en la eternidad. Soy yo quien lo elijo. Soy yo quien lo está haciendo. ¿Okay? Y esto obviamente que es en base a mis propios hechos. En base, hermanos, a mis propios resultados. Por eso, esos proverbios que a veces se oyen en otras sabidurías humanas, que de alguna manera están vinculados o relacionados al pensamiento de Dios. Cuando dicen por ahí, ten cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque tus palabras se convierten en tus hechos. Y ten cuidado con tus hechos, porque tus hechos van a determinar tu destino en la eternidad. Y eso es así, hermanos, ¿ok? Todo lo que uno llega a creer y aceptar y lo empleas en tu vida. Por eso toda persona, hermanos, basa su vida desde un punto de vista teológico, es decir, desde lo que él piensa en base a lo que su religión le permite o le concede. ¿Okay? Y mucha gente basa su vida en ello, hermanos, en una enseñanza teológica, en una enseñanza moral, y una enseñanza espiritual. ¿Okay? Y es por eso que se debe tener mucho cuidado precisamente con lo que el ser humano llega a aceptar, llega a creer, a aceptar y a poner en práctica. ¿Por qué? Porque está en juego precisamente la salvación de nuestra alma, o está en juego la condenación también de nuestra alma. Y es muy importante entonces que por algo nuestro Dios nos dice en su palabra, hermanos. Por ejemplo, mire, si leemos allá en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Okay. La palabra anti, hermanos, de hecho aún también esa palabra anti implica ir en contra, okay, actuar en contra. Esa misma palabra anti a veces se abrevia con la palabra a, como cuando usted escucha la palabra ateo. ¿Ok? Ateo implica una persona que no cree en Dios, una persona que está en contra de todo lo que está relacionado a Dios. ¿Okay? Porque actúa en contra. Pero por eso la advertencia que nuestro Dios nos hace a través de su Santo Espíritu, decir: no creáis a todo espíritu,
No le creas, ¿ok? Sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y a veces me ha tocado a mí escuchar a personas que escuchan esa voz, disque del Señor o disque del Espíritu Santo, haz aquello, haz esto, además, porque piensan y porque les han enseñado que aún todavía el Espíritu Santo puede hablarle a una persona directamente, cuando bien sabemos que no es así ya. Todo el consejo de Dios ya lo tenemos escrito aquí en la Biblia. No hay más revelación. Toda profecía, toda ciencia y todo don de lengua se acabará hasta que venga lo perfecto. Y esa proposición de lo, hermanos, implica lo que es una cosa o objeto. Si hubiera querido referirse a una persona, diría el perfecto. Pero no, la proposición no es él, sino lo, indicando así todo el consejo de Dios. Una vez que ya se hizo todo el consejo de Dios, aquí está, ya no hay más revelación, más profecía, ni más ciencia, ni más don de lenguas. Es decir, no va a haber más manifestaciones de parte del Espíritu Santo. Todo se acabó. Lamentablemente mucha gente, hermanos, confía fácilmente con lo que las personas dicen. Veíamos un caso, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, ¿no? Cuando Pablo mismo le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que os he predicado. Okay. Y mira lo que dice, leámoslo. En Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, es decir, corromper el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjense muy bien, hablando Pablo de sí mismo y de los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, es decir, se ha puesto bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Pero dice Pablo, si aún nosotros, aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, ¿ok? ¿Y cuántas historias se han inventado con eso? De que supuestamente una persona descendió Moisés y descendió Elías y le hizo saber de la voluntad de nuestro Dios, y ahí tienen otro libro, ¿ok? El ángel Moroni. Otras revelaciones, copiando lo que pasó en Mateo capítulo 17 en relación a nuestro Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Okay. Hay otra historia muy antigua allá en México, que una virgen descendió y le dijo a un indígena: te mando que me hagas aquí un templo, y ahí está el templo, porque un ángel descendió, un ser celestial, ¿verdad? No debemos de creer, ni siquiera un ángel que se nos presente, ya ni siquiera eso debemos de creer. Entonces copian ese tipo de cosas, porque en los primeros días del cristianismo eso pasaba, como lo que pasó con Cornelio, ¿verdad? Con lo que pasó, salud, con Cornelio, y lo que pasó también con el eunuco. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Que un ángel del Señor se apareció a Cornelio y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido a la presencia misma de nuestro Dios. Sí, en aquel tiempo sí pasaba eso, porque todavía no estaba completado el pensamiento de Dios, el consejo de Dios. Pero ahora ya está todo. Okay. Por eso, lamentablemente, cuando una persona
acepta una doctrina, acepta una enseñanza y que no es de Dios, hermanos, pone en gran riesgo su salvación. ¿Okay? Y obviamente va a ser juzgado por sus propias obras. No nos va a justificar el hecho de decir, pues que a mí me hicieron creer esto, a mí me hicieron creer aquello, a mí me engañaron. No va a haber justificación ante eso. Por algo el Señor dice, probad a los espíritus si son de Dios. Okay. Muchos falsos profetas saldrán. Y el Señor nos dice, todo aquel que niega que Jesucristo es Dios en la carne, y claro. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, el ascetismo estaba en contra de lo que profesaba la iglesia, que Cristo es Dios. ¿Cómo es posible que un ser mortal sea un Dios? Okay. Y le negaban, ¿no? Y hay muchas maneras hoy en día de que aún lo están haciendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las grandes lecciones es esa, de que el Señor nos enseña que cada uno es responsable de su propio camino y de su propio destino. Ahora, ¿qué hizo el rico para llegar al lugar de tormento? Una buena pregunta, ¿no cree usted? Porque si vemos ahí en Lucas capítulo 16, dice, versículo 19, de Lucas 16, versículo 9, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Sabe qué significa? De hecho, la palabra Lázaro, hermanos, en el griego se escribe como Eleázaro, ¿ok? Eleázaro. Y significa Dios me ayuda. Eso es lo que significa el nombre de Lázaro. Dios me ayuda. Bueno, este hombre se vestía siempre de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, es decir, el pobre en desgracia, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿A dónde llegó el alma del rico, hermanos? A un lugar de tormento, a un lugar de angustia, ¿okay? A un lugar de aflicción. No recuerdo en sí, hermanos, la palabra basaleia, algo así, que hace relación, tormento, hace relación a piedras candentes. Usted sabe, por ejemplo, hay piedras que sacan de los ríos, algo así, y les prenden, ya está lista el fuego con leña, okay, ya está lista el fuego, la fogata ahí con trozos de leña y todo, y avientan esas piedras y se calientan intensamente y no se parten esas piedras, sino que condensan todo lo caliente del fuego, absorben todo lo caliente del fuego, y cuando las sacan, hermanos, y se ponen ahí, cocinan comida, hacen comida en esas piedras calientes, ¿okay? Porque lo que hace esta piedra es de que absorbe todo ese calor intenso del fuego, ¿okay? A eso se le llama precisamente, hermanos, el acumular fuego. Imagínense, para una persona que está arriba de piedras así, es un tormento terrible, ¿okay?
un tormento terrible. Entonces echaban una piedra así, hermanos, a un agua, y inmediatamente el agua, ni él se tardaba ni minutos, segundos, porque empezaba a hervir. ¿Ok? Empezaba a hervir. Algo increíble. A eso se refiere precisamente un estado de tormento en esta llama. ¿Ok? A ese lugar que fue el rico, precisamente en donde su propia conciencia le empezó a atormentar, su propia conciencia le empezó a acusar, su propia sentencia, hermano, su propia conciencia le empezó a condenar. Es como decirle: bien merecido te lo tienes. ¿Cuántos de aquí nosotros quisiéramos llegar a ese lugar de tormento? Algunos quieren simplificar, hermanos, el infierno como este lugar de tormento, el lugar del fuego, como si fuera un calor intenso. Que el infierno está bajo tierra. Recuerdo una persona que me dijo: he trabajado 20 años en una fundidora, que el fuego no me espanta. Tú sabes lo que es una fundidora, en donde queman fierro y todo eso, ¿no? He trabajado más de 20 años en una fundidora, que no le tengo miedo al fuego. No sabe lo que en realidad está diciendo esta persona. Pero a ese lugar llegó el alma de este rico. ¿Qué hizo para que este rico llegara a ese lugar? Para que este rico mereciera ese lugar. Ahí mismo lo vemos. Había un hombre rico, ¿okay? Un hombre que había sido tremendamente favorecido por la vida. A veces a personas, hermanos, le toca nacer en cunas de oro, como decimos, ¿no? En familias ricas, familias pudientes, familias que por decir así, el abuelo forjó su herencia, su riqueza a través del trabajo. Se partió el lomo bien bonito, trabajando en el campo, ¿no? Trabajaba jornada tras jornada, desde que el sol sale hasta que el sol se metía. Hizo un negocio enorme, trabajó bastante, acumuló riqueza. Y después muere, y toda esa riqueza pasó a herencia de sus hijos. Y más, imagínense, de que hubiera sido único hijo, heredó todo. ¿Okay? Heredó todo. Y prácticamente nació en una cuna de oro, como decimos. Es decir, llegó a un lugar privilegiado, tremendamente favorecido, bendecido, que no tenía de qué preocuparse por nada, en donde todo mundo le servía. Ponme mi vestimenta, ponme las sandalias, quítame los zapatos, dame de comer, sírveme en la mesa. Siempre acostumbrado a dar órdenes. Dile a Abraham, mándame a Abraham, para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque atormentado estoy en esta llama. Acostumbrado a ordenar, siempre a ordenar. Y muchos de nosotros, hermanos, venimos a nacer en una, pues a veces ni en una cuna, a veces en el piso, carente de todo. Okay. Yo recuerdo cuando yo ansiaba tener una bicicleta, y le dije a mamá, quiero una bicicleta, mami. Ya no la quiero nueva, perdí una bicicleta usadita. Me dijo, ¿cómo cuánto valía la bicicleta? Como 150 pesos, algo así. Me dice, te voy a dar 50 pesos y de ti depende si logras juntar lo que necesitas. Te voy a dar un consejo: compra paletas, esas paletitas de cajeta. Compra paletas, todo lo que puedas con 50 pesos y véndelas. Y ya después de que hagas ese esfuerzo de trabajo, vienes conmigo y a ver cuánto nos falta. Pues agarré los 50 pesos, me fui, compré y empecé a venderlas y llegué como 130 pesos. Me faltan 20, ten los 20. Hombre.
Feliz y contento, hermanos. Corría a la bicicletería donde las arreglan y todo, y esa la quiero. ¿Cuántos cientos? Ahí está el dinerito. No, me viene bien contento con mi bicicleta. ¿Cómo le dicen aquí en inglés? Bike, algo así. Bike. Ajá. A veces uno como cuando naces en un lugar así, hermano, donde estás carente de todo, ¿ok? Mis juguetes eran las cajitas de zapatos que le ponían las corcholatas de las cocas. Bien contento, Miguelillo. A veces nacemos en cosas así tan precarias, hermanos, una vida tan precaria. Nos falta todo a veces. Hay gente que nació así. Pero este hombre realmente nació siendo favorecido por la vida. ¿Por qué? No sabemos, hermanos. Cada condición, hermanos, fíjense muy bien, cada condición ¿cómo le podría decir? Es una oportunidad para poder glorificar a Dios. ¿Ok? Cada condición, ya se hace en la abundancia como en la escasez, que era lo que decía Pablo. He aprendido a estar contento tanto en la abundancia como en la escasez, a tener todo y a no tener nada. Pero cada condición, hermanos, es una oportunidad para poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Okay? Y este hombre la tuvo siendo rico. Mas sin embargo, dice la Escritura, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué intentaba este hombre hacer con todo eso? ¿Qué intentaba? A través de esa muestra de generosidad, de benevolencia, hermano, porque, óigame, hacer todos los días abundancia de comida y de lo más exquisito, de lo mejor de la comida. ¿Y para quién era esa comida? ¿Era para los pobres? ¿Era para los desamparados? ¿Para los desdichados? ¿Era para la gente de la calle que no tiene un pan en su mesa? ¿Era para ellos? No, hermano. Era para su misma gente. Era para su mismo nivel social. Y se presentaba de esa manera, invitaba a todo mundo para que dijeran: qué hombre tan generoso, qué hombre tan bondadoso. Y mira nomás la magnificencia que lo envuelve, que lo cubra. Oh, es un gran hombre. Lo que este hombre buscaba, ¿qué era? El prestigio, la fama. Era totalmente una persona egoísta y una persona totalmente egocentrista. Egoísta, que solamente pensaba en él, hermanos. Que solamente pensaba en él y que solamente quería que la gente lo alabara, que solamente la gente lo exaltara, hermanos. Eso era lo que procuraba solamente. El ser egocentrista es cuando te van enriqueciendo tu propio ego, el decir: oh, qué persona tan excelente, qué persona tan maravillosa, qué persona tan buena. Y tus piecitos se van elevando del suelo y te vas para arriba y te sientes el ser supremo. Lamentablemente, una persona que está en esa condición, hermanos, es porque nunca va a tener el tiempo para pensar en nuestro Dios. Este hombre, hermanos, precisamente vivió toda su vida de una forma egoísta y egocentrista, y no tomó en cuenta a Dios en su vida. Por eso dice ahí mismo Lucas capítulo 16, versículo 24, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice: por favor, te lo suplico, te lo ruego, envía a Lázaro. Dice así.
¿Dice así? No, no dice así. Dice, envíalo. Envía a Lázaro. Okay. Siempre, hermanos, como le decía, acostumbrado a dar órdenes. ¿Por qué? Porque nunca se tomó el tiempo de tomar en cuenta a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1? Romanos 1, versículo 28. Como ellos, todos los que cambiaron la gloria de Dios y no le dieron gracias, todos aquellos que se envanecieron en sus razonamientos, en que su corazón fue entenebrecido. Y si como ellos, ¿no? En el versículo 28 de Romanos 1, versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, dice, que no convienen. Okay. La mente reprobada es la mente de uno mismo. Es cuando uno mismo rechaza a Dios en su vida. Cuando uno mismo no quiere saber nada de Dios, sino que simple y sencillamente se entrega a su propia voluntad, se entrega a su propio deseo, se entrega a su propio placer. Es por eso que dice, estando atestados de toda injusticia. Atestado significa lleno, desbordante, ¿ok? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, que ni siquiera la familia procuraban. Dice, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuál es el resultado? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una persona prácticamente que siempre vive para sí, hermano y hermana. Una persona que siempre vive para sí, las necesidades de todos los demás nunca van a existir ante él. Serán invisibles, porque primero soy yo, y luego yo, y al final yo, y siempre yo. Y nunca van a tomar en cuenta a Dios. Nunca van a conocer, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. ¿Okay? Y lo peor de todo, hermanos, una persona que nunca supo confiar en nuestro Dios. Okay. Mire, ahí mismo, ahí en Lucas capítulo 16, una vez que este hombre supo su condición, que ya no podía hacer nada por él, dice en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, ahora sí, la palabra, no, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantare de entre los muertos. Algo muy importante que nos enseña, hermanos, esto, antes de que se me olvide, nuestra memoria no va a ser borrada. Vamos a morir, vamos a llegar a ese lugar, pero nuestros hechos no van a ser borrados de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados conforme a ellos. ¿Cómo sería de llegar y decir, yo no me acuerdo de nada? Por supuesto que te vas a acordar, y de todo te vas a acordar. Yo no sé si usted ha estado en un momento de peligro de muerte realmente, en donde usted tiene así un pequeño lapso para acordarse de alguien o de demás personas. Okay. Pero yo estuve al borde de morir, hermanos, en una ocasión que en ese momento mi vida se detuvo.
Y fue como un cassette para atrás. Mis hijos, mi esposa, mi familia, casi despidiéndome de ellos. Y todavía en mi último pensamiento, pensando en Dios. Oh Dios mío, ¿qué será de mí? ¿Sabe cuándo lo pensé? Cuando tiré una pistola en mi boca por una persona que estaba ebria y drogada. No se le salió un tiro. ¿Por qué? Solo Dios lo supo. Okay. Pero yo le puedo hablar solamente, no dando un testimonio, no, sino simplemente el estar en una condición así, a uno se le refresca la memoria bien bonito. Okay. Imagínense estando allá. No va a ser borrada. Él decía, envíalo a la casa de mi padre. Aún Abraham todavía más atrás le decía, tú tuviste muchos bienes y este tuvo muchos males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además, una gran cima nos separa. Pero Abraham le decía, tú tuviste muchos bienes. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? Nada bueno. Nada bueno. Y es por eso cuando le dice, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos, dice, se arrepientan y no vengan a este lugar. Si alguno fuere a ellos, dice, entre los muertos se arrepentirán. Dice, no vengan a este lugar de tormento. Nuestra memoria no va a ser borrada, hermanos. Va a permanecer intacta y precisamente mediante eso vamos a ser juzgados y sentenciados. Sin embargo, cuando él dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y diría uno, ¿de qué? La palabra arrepentimiento proviene de la palabra metaneo, que implica un cambio de mente. Un cambio de mente es en sí, hermanos, cuando todos nuestros pensamientos, emociones, proposiciones, intenciones, todo lo que aquí se maquina cambia en pos de Dios, cambia a favor de Dios. Implica dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cuando Pedro les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vemos ahí implicado? El arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer para revertir esta condición? ¿Qué podemos hacer para poder estar bien con nuestro Dios? Arrepentíos y bautícense. Dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer el bien obedeciendo al Señor. Dice, se arrepentirán. Pero cuando Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen. ¿Okay? Este hombre, primeramente, déjame regreso ese pensamiento del arrepentimiento. ¿De qué se tenían que arrepentir? Él, desde su punto de vista, ¿de qué tenían que arrepentirse sus hermanos? ¿De qué él no se arrepintió? No se arrepintió de sus pecados. No se arrepintió de una vida vana e inútil. Y no se arrepintió, hermanos, de todo el mal que hizo y aún de todo el bien que pudo haber hecho. Okay. De no buscar a Dios en su vida, de no pensar en los demás,
Realmente este hombre estaba arrepentido. Pero ¿de qué le valía ahora todo ese arrepentimiento? Por algo el profeta Isaías dice en Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Este hombre, hermanos, vivió una vida egoísta. Nunca tomó en cuenta a Dios, y es por eso que nunca supo confiar en nuestro Dios. Nunca supo confiar en nuestro Dios. Recordémonos que Dios solamente puede tener misericordia para con aquellos, hermanos, que le buscan y hacen su voluntad. Aún la misericordia está condicionada. Mire, en Éxodo capítulo 20, lo dice bien claro, en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, versículo 6, Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice, y hago misericordia a millares. Acuérdense, la palabra misericordia, hermanos, implica hacer el bien a aquel que está en desgracia, aquel que está en desdicha, pero que clama a Dios. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dentro de las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados aquellos que bienaventurados que hacen misericordia, porque ellos obtendrán misericordia. Y este hombre, hermanos, precisamente nunca supo confiar en nuestro Dios. Por eso que Abraham le decía a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué? Porque, como le dije una vez, ¿de quién hablaba Moisés? ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién hablaban los salmos? ¿De quién habla la Biblia? De Cristo, mi hermano. Lucas 24, versículo 44. Tanto la ley de Moisés, los profetas y los salmos, dice el Señor, hablan de mí. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, nunca supo confiar en Dios porque nunca se dio la tarea de conocer a Dios, de conocer su palabra. Y es por eso que él tuvo ese destino, el castigo eterno. Porque siempre vivió egoístamente, porque nunca tomó en cuenta a Dios en su vida y porque nunca supo confiar en nuestro Dios. Cuando la persona, y esto es en vida, tienes que tomar en cuenta a Dios en vida, no muerto, porque una vez muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo estamos aquí. Amén. Amén. Gracias a Dios que Él tuvo piedad y misericordia cuando nosotros clamamos a Él y pedimos el perdón de nuestros pecados. Y que ahora tenemos la mente de Cristo para poder entender todas estas cosas. Esa condenación, mi hermano, del pecado, de la sentencia, ya no está sobre nosotros. Si es que nos mantenemos dentro de la obediencia a nuestro Dios hasta el día de la muerte. Hay que mantenernos fieles. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos.